Hola, hola y bienvenido, bienvenida a Cabe mi Mundo. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a Cabe mi Mundo. El vídeo de hoy es algo distinto, aún no había subido pero desde hace mucho tiempo. Es básicamente un tema que hubiera aportado en un podcast, pero en vez de grabarlo en formato podcast, he decidido grabarlo en este formato vídeo para poder ayudaros a entender mejor los conceptos y poder reforzar esa información que se interiorice bien con diferente contenido visual. No solamente que me veáis a mí, porque voy a hacer algunos gestos para que se entienda todo mejor, sino también con algunas aclaraciones, fotitos, esquemas, etc. El tema que quería hablar hoy es básicamente una de las mayores causas que pueden llevarte a una lesión. Normalmente las lesiones vienen de muchas causas distintas, desequilibrios que ya tiene la persona, zonas del cuerpo con menos fuerza, con demasiada tensión, etc. Pero una de las más comunes que me encuentro son lesiones que vienen por culpa de no dejar suficiente espacio en una articulación. Voy a repasar algunos conceptos básicos sobre lo que es una articulación, diferencias de tendón y ligamento, cápsula articular, etc. Pero para que me entiendas bien, esto puede llevar consecuencias, no solo, por ejemplo, lo que quizás tú ahora te estás imaginando que puede ser la cadera, sino también, por ejemplo, hombros y columna vertebral. Voy a poner estos tres ejemplos porque son realmente tres de las causas que más me soléis comentar. Dolores en las caderas al hacer middle split, al entrenar este tipo de figuras. Molestias en la espalda, por ejemplo, al hacer figuras muy predominantes de espalda baja, sensación de colapso en la espalda baja, y dolores en los hombros al hacer ejercicios que requieren una flexión de hombro, es decir, una apertura de mi hombro. Puede ser entrenamiento de contorsión y también, por supuesto, handstands. Así que vamos a tocar estas tres áreas. La principal causa que yo siento que la palabra que más simple y fácil de entender es espacio. En cualquier parte de nuestro cuerpo, me refiero a articulaciones, cuando nos movemos queremos crear espacio. No queremos que un movimiento venga dado de un colapso, sobre todo entre hueso y hueso, a expensas de que yo me mueva. Así que tenemos que intentar en todos los movimientos que hacemos en nuestro día a día siempre mantener un espacio en la articulación. ¿Cómo garantizamos que ese espacio no se disminuye? Mediante el entrenamiento de la estabilidad articular. Y ese entrenamiento de la estabilidad articular va ligado con entrenar musculatura profunda, no musculatura superficial. La musculatura estabilizadora no suele ser superficial. Por ejemplo, en los hombros, ¿cuál es una musculatura estabilizadora por excelencia? El manguito rotador. Por supuesto, existen más, pero si yo me acostumbro a hacer movimientos, ejercicios de gimnasio, ¿no? Como por ejemplo elevaciones laterales deltoides, etcétera, solo mediante utilizar el deltoides y no, por ejemplo, acompañándome de esa estructura, de esa musculatura que acompaña las escápulas y todo mi manguito rotador, es muy probable que me cree una tendinitis de supraespinoso, infraespinoso, etc. Así que deberíamos intentar en los movimientos ayudarnos de esa musculatura estabilizadora. En la cadera también ayuda y son nuestros maravillosos glúteos en todo su esplendor, por supuesto. Hay muchos subtipos, musculitos chiquitines que también son importantes, como los obturadores, los rotadores internos, externos. No voy a entrar tan en detalle para eso. Ya está el apartado de teoría de Cowing Infinity donde lo explicamos súper bien. Pero deberías saber que tenemos que intentar trabajar de manera profunda con esa musculatura estabilizadora. ¿Qué sucede si se disminuye el espacio en una articulación? La primera señal que vas a sentir es dolor y molestia, sensación de colapso. Para que quede claro, ¿qué es una articulación? Una articulación es básicamente la unión de dos huesos para que se puedan mover. Entonces, ¿qué es un tendón? Un tendón básicamente es un tejido conectivo que une hueso con músculo. Entonces la función de los tendones al final es el movimiento, es el de unir un músculo que es, como decir, la herramienta que tiene capacidad contráctil para que algo se mueva, y luego el hueso es como ese punto de anclaje en nuestro cuerpo. Así que la funcionalidad del tendón es unir hueso con músculo para que todo se mueva. Y luego están los ligamentos que unen los huesos entre sí. Entonces, ¿por qué creía que esto era importante que lo supieras? Porque en una articulación, cuando tenemos, imagínate, una cabeza
de por ejemplo, la cabeza del fémur, la cabeza del húmero, y luego una cavidad que normalmente tiene la forma que va a encajar perfectamente con esta parte del hueso, por aquí dentro pasan muchas estructuras. Puede ser que pasen alguna inserción de tendón, ligamentos y por supuesto vasos sanguíneos y nervios. Por eso a veces cuando se disminuye el espacio en una articulación, eso por ejemplo pasa mucho en el hombro, a veces sentimos hormigueo, sentimos sensación de entumecimiento, por eso significa que alguno de los nervios que pasan por esa zona se está pinzando. Ejemplo muy básico, el plexo braquial, ¿vale? Personas que llevan bolsos muy cargados, ¿qué sucede? Que disminuyen el espacio intraarticular de toda la estructura del plexo braquial. Baja la clavícula, abajo, y eso puede hacer que tengan problemas a nivel de neurodinamia en los brazos, mucha tensión neural. Entonces, tenemos ya claro esto, sabemos por qué es peligroso, porque puede pinzar muchas estructuras. También una lesión muy común, la del manguito rotador, cuando disminuye ese espacio entre la cabeza del húmero y la cápsula glenoidea, a veces se produce una inflamación, bursitis, que la bursa al final es una estructura que sirve también para proteger ese espacio subacromial, y ahí es cuando empiezan los problemas de supraespinoso y los dolores, ¿vale? Entonces, muchos conceptos, pero ahora vamos a por lo práctico. Entonces, sé que esto es malo, sé que puede pasar, pues ¿cómo lo evito, no? Vamos a ir un poquito por partes. Vamos a hablar primero, por ejemplo, del hombro, luego de la espalda y acabaremos por las caderitas. Vamos de arriba para abajo. Para yo garantizar que trabajo la movilidad de mis hombros sin disminuir el espacio, en este caso lo vamos a llamar espacio subacromial. Me encanta, realmente para mí era importante aportar este vídeo porque es muy complementario con las rutinas prácticas de apertura de espalda alta y de toda la espalda alta, que sabes que soy muy pesada con la espalda alta, pero esto es algo que lo tienes que saber antes de hacer esas rutinas para aplicarlo. Y es, para yo ser capaz de mejorar mi apertura de hombros, que lo llamamos así coloquialmente, pero realmente se llama flexión de hombro, arriba, para yo evitar ese colapso, esa disminución del espacio subacromial, esa sensación de pinzamiento, sea donde sea, desagradable, dolor, necesitamos tener claro que hay que hacer dos movimientos. Y una es elevación escapular y la otra es rotación externa. Digamos que todo viene coordinado entre la escápula y el hombro, pero para empezar, la elevación escapular me refiero con hacer este movimiento de arriba el brazo, y con rotación externa me refiero al movimiento de llevar hacia la rotación externa el pulgar, es decir, estamos aquí para que me veas bien, elevo y ahora el pulgar hacia atrás. Si tienes dudas en cuanto a cómo diferenciar rotación interna y rotación externa, este es un ejercicio muy sencillo. Estás con los pulgares y haces interno, externo, interno, externo. Y en ese último externo, así tienes el pulgar hacia atrás, eso es la rotación externa, ¿vale? Es este juego de interno, externo, interno, externo. Esta es la posición idónea para trabajar la flexión de hombro, pero tiene que ir acompañada de esa elevación escapular. Si quieres entrar en más detalles, sin duda te recomiendo mi formación Despierta tu espalda alta, que encontrarás abajo el enlace. Quizás en función de cuando veas este vídeo aún no están abiertas las plazas, pero lo estarán en un futuro cercano. Entonces tenemos que tener claro eso, esa sensación. Yo siempre que te diga eleva escápula, sobre todo suelo decir eso, eleva escápula, empuja el suelo, por ejemplo en un puente, me refiero a esta sensación de arriba y luego rotas externamente, de este movimiento de rotación externa para anclar la posición y estabilizar el hombro, para entonces poder mejorar su flexión de hombro pero sobre todo realmente lo que nos interesa, tanto en contorsión como sobre todo contorsión o en handstands, es no llevar al límite la capacidad de apertura de nuestro hombro y utilizar la zona dorsal. Entonces de aquí elevaríamos, rotamos externamente y ahora y así podemos empezar a utilizar toda nuestra zona dorsal, que es lo que nos interesa potenciar para las aperturas desde la espalda alta. Pasamos a por la espalda. No olvides que la columna vertebral está formada entre un cuerpo vertebral,
un disco intervertebral, cuerpo vertebral. Eso es una articulación. Debemos intentar, cuando hacemos arcos, me da igual desde dónde, desde el cuello, desde el pecho, desde la lumbar, donde sea, imaginarnos que tenemos un hilo invisible que nos tira hacia arriba. Imagina que creas espacio en ese disco intervertebral y de ahí luego haces el arco, haces la extensión de la columna. Ejemplo, para nuestro cuello, por ejemplo, hay muchas personas que tienen miedo, ¿no?, a hacer extensiones cervicales. Este es un ejercicio que yo te recomiendo para empezar a practicar las extensiones sin miedo y sin sensación así como de colapso, pero no tiene nada que ver, y es: baja al máximo esos hombros, agárrate la piel, tira hacia abajo esa fascia anterior superficial del largo del cuello abajo, y de aquí vamos a crear espacio como dirigiendo hacia adelante la cabecita, hacia arriba y luego hacia atrás. De aquí adelante, arriba, dirigiendo hacia atrás, hacia abajo esos hombros, imaginando que hay un hilo invisible que tire mi cabeza, y ya voy a poder ir atrás. Y sentirás ese estiramiento. Y para volver lo mismo, de arriba adelante. No es lo mismo que yo hago aquí a que yo hago así. Aquí no hay espacio ni nada, no siento ni el estiramiento. No es lo mismo que crear espacio abajo esos hombros. Y vuelvo, ¿vale? No tiene nada que ver, es un enfoque completamente distinto. Esto, por ejemplo, las clases de contorsión de Cavini Infinity, pues lo trabajamos mucho porque las extensiones sin este enfoque de cuello tienen fecha de caducidad. Sobre todo en la zona lumbar y la espalda baja tenemos que pensar lo mismo. Cualquier tipo de posición, por ejemplo, cuando estás haciendo un puente, cuando estás haciendo una cobra, esa sensación de alargo mi cuerpo y luego voy hacia atrás. En cuanto a ejercicios que te pueden ayudar, las extensiones de espalda alta, es decir, me tumbo en el suelo y hago ese ejercicio de fuerza poniendo los pies debajo de alguna cosa, elevando mi espalda alta. Este te puede ayudar mucho a ganar fuerza en esos erectores de columna, porque son en parte, junto al abdomen y erectores de columna, los encargados de, cuando yo me voy a arquear, cuando voy a hacer una extensión de espalda, visualizar y ayudar a esta articulación vertebral a arquearse con espacio, alargándose primero y luego yendo hacia atrás. Así que esta es una de las claves que te va a ayudar mucho con tus extensiones. Vigilaría con extensiones de cuello y trabajaría la fuerza de abdomen y erectores de columna, como por ejemplo los ejercicios que encontrarás en la clase de rutina para trabajar la fuerza lumbar. Eso te va a ayudar mucho. También visualizarlo. Cuando estés tú haciendo puentes, cualquier tipo de extensión, visualiza y haz cualquier pequeño microajuste en tu cuerpo para seguir imaginando que creas espacio. Último apartadito, vamos a por la cadera. La cadera, básicamente hay dos estructuras que son las que necesitan el espacio. Está el acetábulo, que forma parte de la pelvis, y la cabeza del fémur. En cualquier movimiento de nuestra cadera tenemos que intentar que no haya esa sensación de colapso, de choque óseo. De ahí que hay algunas personas que quizás puedan tener alguna limitación constitucional, forma parte de la forma de la cadera que tengan, pero también he de decirte que es en una proporción muy pequeñita, es decir, no suele ser lo común. Quizás en una clase de 10 personas, como es incluso raro que una persona tenga una limitación constitucional a nivel óseo. Normalmente es otro tipo de limitación, más a nivel de mucha rigidez, falta de fuerza, etc. ¿Significa que esas personas con sensación de choque óseo, molesta, no pueden mejorar su movilidad de cadera? No la pueden mejorar, pero sí que es cierto que hay ciertas posturas, como quizás un middle split en rotación interna, que jamás lo vayan a poder lograr, pero en ese caso pueden jugar con el de rotación externa. Lo dicho, si quieres ahondar más sobre esto, en el apartado teórico de Cavini Infinity lo tocamos muchísimo, tema de las limitaciones constitucionales de la cadera, etc. ¿Cómo puedo saber yo si está habiendo algún tipo de choque óseo? Porque siento algún tipo de pinzamiento, como hemos comentado antes. En el caso de la cadera, esas molestias suelen ser en dos zonas. Por aquí, frontal, y lo que sí que denotaría un poquito más limitación constitucional por aquí, por la zona del glúteo, ¿vale? Pero sobre todo si sueles tener molestias en esta zona. Si ese es tu caso, tiene fácil solución. También trabajar eso, la estabilidad de tu cadera, y cuando hagas movimientos, vigilar esa sensación de crear espacio antes de hacer el movimiento. Hay un ejercicio que para mí es fundamental para crear espacio, que lo verás
en una de las rutinas que hay de movilidad de cadera activa, que es el que estamos en sentadillas sumo, rotamos internamente a la zancada frontal, vuelvo a las sentadillas sumo, rotamos internamente a la otra zancada frontal. Todo este tipo de rotación entre estar en un plano frontal a un plano sagital, es decir, irnos moviendo de zancada lateral a zancada frontal, eso es un ejercicio para crear espacio a nivel de la cadera, pero tú misma tienes que tener mucha activación, misma, en el abdomen y en los glúteos para durante los giros dar espacio, crear espacio. Un ejemplo que también ahora te puedo enseñar muy fácilmente es, por ejemplo, cualquier tipo de ejercicio de lanzamiento, de elevación de piernas. No es lo mismo que yo esté aquí sentado, de hecho yo simplemente haciendo así ya puedo notar la molestia, sentada en la pierna de base, o la pierna de base empuja fuerte y trato de yo sentir cómo creo espacio en esa articulación de mi cadera antes de hacer cualquier cosa. Así que esto lo puedes aplicar a los lanzamientos, a los despliegues o developés, a las transiciones entre split frontal, middle split. Cuando estés en una zancada frontal, piensa, la pierna de delante está activa el glúteo, está activo el abductor, doy espacio, aunque esté muy flexionada, una pierna delante mío, yo puedo sentir, yo puedo tener esa intención de me elevo y creo espacio, activo las estructuras para que esto, no, fíjate la diferencia entre estar así o dar espacio. No solo he proyectado el pecho, sino que también he activado más la pierna de base para no colapsar esa articulación. Espero, que te haya servido este vídeo para entender muchas veces, por ejemplo, por qué tienes molestias en ciertos movimientos. Si te siguen quedando dudas porque tienes molestias siempre en un tipo de ejercicio, etcétera, me puedes escribir, tanto dejarlo en comentarios como por Instagram como por Telegram, te contestaré 100%, y sobre todo que hayas aprendido cositas nuevas. También me gustaría que me dijeras si te gusta este tipo de formato. La verdad es que siento que es muy buen complemento a los podcasts porque yo puedo gesticular y enseñarte un poquito de cosas con mi cuerpo y luego podemos complementarlo con material visual, así que me encantará saber tu opinión. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. A seguir creciendo. Un beso. We're not gonna stress, not gonna make a mess. Oh.